Dado el vector U en forma de componente, encuentre la magnitud y la dirección, que es el ángulo, en el que los puntos del vector se miden en sentido antihorario, desde el eje X positivo. Y se nos dice que demos el ángulo en grados. Primero lleguemos al vector en posición estándar, lo que significa que el punto inicial está en el origen. A partir de aquí, debido a que el componente X es 4, nos movemos a la derecha 4 unidades. Y debido a que el componente Y es 6, subimos 6 unidades. Para determinar el punto terminal, o el vector en posición estándar, que está aquí. Lo que significa el vector U en posición estándar es este vector. Entonces, al dibujar los componentes X e Y, ahora tenemos un triángulo rectángulo, que podemos usar para determinar la magnitud, así como la dirección del vector. La magnitud del vector es la longitud del vector, que se conoce como la longitud de la hipotenusa, del triángulo rectángulo. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, donde C sería la magnitud, tenemos la magnitud de un vector, es igual a la raíz cuadrada, de la cantidad, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y entonces la dirección del vector, o el ángulo θ, es este ángulo aquí, medido desde el eje X positivo, hasta el vector. Para determinar el ángulo, podemos usar el triángulo rectángulo trigonométrico, y usar el hecho de que la tangente θ es igual a Y dividido por X resolviendo para θ, tenemos θ igual a arco tangente de Y dividido por X. Sin embargo, debemos tener cuidado al determinar θ, para asegurarnos de que termina en un cuadrante correcto, porque recuerde que la salida o rango de la tangente de arco es el intervalo abierto de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Comencemos por determinar la magnitud, que se indica usando barras verticales simples o dobles. Seguiremos adelante y usaremos barras verticales dobles, que es igual a la raíz cuadrada, de nuevo de la cantidad, X al cuadrado más Y al cuadrado. En nuestro caso, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 16 más 36. Tenemos la magnitud del vector U, es igual a, la raíz cuadrada de, 16 más 36 es igual a 52. Ahora tengo que simplificar esto si es posible. Veamos la factorización prima de 52. Comencemos con, 2 veces 26, y 26 es, 2 veces 13. Bueno, 2 por 2 son 4, es un factor cuadrado perfecto y, por lo tanto, la raíz cuadrada de 52 sí se simplifica. Podemos escribir, la raíz cuadrada de 52, como la raíz cuadrada de 4, multiplicado por la raíz cuadrada de 13. Y como la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, la magnitud exacta simplificada del vector U es 2 raíz cuadrada 13. Y ahora para determinar el ángulo θ, o la dirección del vector, θ, es igual a, arco tangente de Y dividido por X, de la relación del lado opuesto, al lado adyacente, que es 6/4. Bueno, podríamos simplificar esto, no hay necesidad, porque usaremos la calculadora. Entonces, yendo a la calculadora, es importante asegurarse de que estamos en modo de grado, presionando la tecla de modo y observe cómo se resalta el grado, en la fila 3. Entonces volvemos a la pantalla de inicio. Y presione la segunda tangente para la tangente inversa, o arco tangente, 6 dividido por 4, cierre el paréntesis e ingrese. Se nos dice que redondeamos el ángulo a 2 decimales, porque tenemos un 9 en el tercer decimal, redondeamos hacia arriba, a 56.31 grados. Ahora recuerde, es importante asegurarse, este es el ángulo correcto. Significado en el cuadrante correcto, así como el intervalo dado, y por qué estamos en el cuadrante 1. Este es el ángulo correcto para el ángulo θ. Entonces, el vector U tiene una magnitud de 2 raíces cuadradas 13, y una dirección de aproximadamente 56.31 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.